Evangelio de hoy. Viernes, 28 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 29 al 33. En aquel tiempo, Jesús les propuso una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de la higuera, un llamado a la mirada atenta. La imagen de la higuera que brota y anuncia la llegada del verano es sencilla y cotidiana. Pero su simplicidad encierra una enseñanza de gran hondura espiritual. Jesús utiliza lo cercano, una planta, un ciclo agrícola, para hablar de la percepción del tiempo y de la capacidad humana para leer los signos. La higuera que despierta tras la dormición invernal es un signo esperanzador. Anuncia que algo nuevo está por llegar. Que el tiempo de espera tiene su hora. Y que la naturaleza obedece a un ritmo que posibilita la cosecha. Esta metáfora nos devuelve a una escuela de paciencia atenta. Mirar no con ansiedad sino con atención. Aprender a distinguir entre el rumor y la señal. Entre el sobresalto y la orientación. La invitación es a dejarse enseñar por la creación. Donde muchos buscan ahora respuestas espectaculares o interpretaciones complejas. La escena sencilla de la higuera enseña que lo esencial a menudo se revela en lo cotidiano. La vida espiritual madura cuando el creyente adquiere la capacidad de reconocer los signos de Dios en los pequeños brotes, en las esperanzas que asoman, en las actitudes que empiezan a cambiar dentro de sí mismo y en los gestos de los demás. Leer la historia con ojos de higuera significa aprender a esperar los frutos sin desesperarse. A distinguir el verano de las ilusiones. A medir los tiempos con la paciencia del labrador. Discernir en tiempos de confusión, señales y corazón. En un mundo saturado de información, la parábola nos advierte sobre la necesidad de un discernimiento sereno. No todo movimiento es signo. Ni toda conmoción es indicio de cambio permanente. La higuera que brota no hace alarde. Simplemente cumple su ciclo. Por eso la habilidad de discernir no consiste en encontrar alarma en cada suceso, sino en cultivar un corazón capaz de distinguir lo verdadero de lo pasajero. La fe, entendida así, no se convierte en una caricatura de vigilancia histérica, sino en una disposición serena que mira y entiende. Discernir también exige coherencia interior. No es suficiente registrar fenómenos. Es necesario evaluarlos a la luz del amor, de la justicia y de la misericordia. Los signos que valen la pena son aquellos que convocan a una respuesta ética y contemplativa. Si la higuera anuncia verano, la respuesta apropiada no es especulación desesperada sino preparación prudente. Ordenar la vida, fortalecer los lazos. Ayudar al que sufre. Convertir las propias decisiones a favor del reino. La advertencia de Jesús apunta, por tanto, a una espiritualidad que no se refugia en teoría sino que traduce la comprensión en obras de vida. El tiempo humano y el tiempo divino, aprender a convivir con la paciencia.
Hay un choque permanente entre la prisa humana y el ritmo divino. Nosotros queremos resultados rápidos. Dios actúa en tiempos que, a veces, superan nuestra cronología. La higuera ilustra la sabiduría de quien espera conforme a la sazón de la creación. El brote es lento, el progreso a veces imperceptible, pero el fruto llega. Esta dinámica desafía la cultura de lo inmediato. Nos obliga a recordar que la maduración espiritual se forja en procesos que demandan constancia. Oración sostenida, pequeñas renuncias. Gestos de amor que no se ven. Recompensados de inmediato. Aceptar esta pedagogía divina implica renunciar al vértigo del rendimiento y abrazar la belleza de la espera activa. La espera no es pasividad. Se hace labranza del alma. Es acompañar el crecimiento personal y comunitario con prácticas que sostengan la vida. Si la higuera necesita tierra, sol y riego, el cristiano necesita misericordia, formación y comunidad. La paciencia cristiana, entonces, no es resignación. Es arte de colaboración con la gracia que obra en el tiempo. La certeza de la palabra, lo duradero frente a lo pasajero. La conclusión del pasaje, que afirma la permanencia de la palabra del Maestro frente al paso de los cielos y la tierra, nos coloca ante una seguridad radical. Hay un núcleo de sentido que no se disuelve con los cambios, mientras todo a nuestro alrededor se transforma. Instituciones, expectativas, seguridades. La palabra que llama a la conversión, a la misericordia y a la justicia se mantiene como ancla. Esta certeza no nos induce a la inmovilidad. Por el contrario, es fuente de libertad. Si sabemos que lo esencial no se pierde, podemos actuar sin el temor paralizante del fracaso definitivo. Vivir desde esa palabra implica construir nuestra vida sobre verdades que sobreviven a las modas y a los cataclismos. El llamado al amor, la exigencia de la coherencia. La apuesta por la dignidad humana. La permanencia de la palabra es, además, una promesa. Los esfuerzos por amar, por servir y por transformar el mundo no son gestos en vano. Aunque las estructuras humanas fallan, el bien sembrado permanece vivo y fructifica según la sabiduría divina. Esto consuela al creyente fatigado y lo moviliza al mismo tiempo. La llamada a la conversión constante. El símbolo de la higuera despierta también la exigencia de volver a menudo sobre uno mismo. Ver que algo brota en la higuera interpela. Yo, ¿qué estoy brotando? La parábola no es solo sobre discernir el tiempo exterior. Es una invitación permanente a revisar la propia disposición interior. La conversión aquí no se entiende como un acto único del pasado, sino como una práctica constante. Volver a Dios, rectificar las prioridades, reparar relaciones, purificar intenciones. Cada estación de nuestra vida puede ser una ocasión para florecer de nuevo, para abandonar hábitos que impiden la madurez espiritual. Esta conversión se expresa en la humildad de reconocer categorías equivocadas, en la valentía de cambiar conductas y en la ternura de pedir perdón. La higuera que brota nos enseña que el crecimiento espiritual a menudo exige pasar por etapas incómodas. Poda, exposición al sol, fortalecimiento de raíces. Todo ello duele, pero conduce al fruto. La llamada, por tanto, es a no contentarse con la apariencia,
sino a buscar la transformación que pesa en la verdad del amor. Vivir la esperanza sin ingenuidad. La parábola convive con una tensión entre esperanza y realismo. El brote de la higuera es signo esperanzador, pero no garantiza una cosecha automática. La vida exige cuidado, compromiso y responsabilidad. La enseñanza equilibrada evita tanto la desesperanza que paraliza como la ingenuidad, que promete resultados sin esfuerzo. La esperanza cristiana es madura. Confía en la acción de Dios sin excusar la responsabilidad humana. Si vemos brotar el bien, trabajemos para que ese bien fructifique. Si percibimos signos de cambio, colaboremos con obras que sostengan la transformación. Esta manera de esperar transforma la praxis. La oración se acompaña del servicio. La contemplación genera compasión. La espera activa se traduce en solidaridad. No se trata de sustituir la acción por la fe, ni la fe por el activismo. Ambas convergen en un dinamismo donde la esperanza impulsa la acción responsable y ésta, a su vez, alimenta la esperanza. Señales que obligan a la acción colectiva. La lectura no es exclusivamente individual. Los signos que anuncia la higuera suelen darse también en la vida de comunidades y naciones. Cuando surgen brotes de justicia. Cuando movimientos por la dignidad humana empiezan a germinar. La parábola nos exige unir fuerzas comunitarias para fomentar la cosecha. La conversión personal debe tener correlato en cambios estructurales. Políticas que protejan a los pobres. Economías que dignifiquen. Sistemas que promuevan la paz. Ver el brote en el campo social nos obliga a intervenir con prudencia y valentía. A cuidar las iniciativas que muestran vida para que no se marchiten. Así la higuera nos interpela. A ser cuerpo colectivo que cultiva el bien común. No es suficiente con el testimonio individual. La semilla del reino fructifica cuando la comunidad se hace laboratorio de fraternidad. La parábola nos recuerda que las transformaciones más profundas no las realiza un solo árbol, sino un bosque que se sostiene mutuamente. La urgencia serena, actuar con prisa y reposo a la vez. Frecuentemente confundimos urgencia con ansiedad. Jesús, por medio de la higuera, nos propone una urgencia serena. Reconocer cuando el tiempo demanda respuesta ya. Y, al mismo tiempo, mantener la compostura que permite la acción prudente. Hay situaciones que requieren decisiones rápidas, defender la vida, proteger al desamparado, denunciar la injusticia, y otras que piden paciencia y estrategia. La sabiduría cristiana consiste en discernir cuál es cuál, y en no dejarse arrastrar por el dramatismo. Actuar con urgencia serena significa rechazar tanto la dejadez como la impetuosidad. Es responder con claridad de mente y generosidad de corazón. Cuando la higuera brota en el mundo, la llamada es a coordinar nuestras energías para que el fruto no se pierda. Oración, organización, acompañamiento a los más frágiles, defensa de la verdad. Todo ello con una paz interior que proviene de la convicción de que la palabra del Maestro no pasa. La esperanza que no defrauda, construir sobre la roca de lo eterno. La parábola finaliza con una afirmación que pone en perspectiva todo lo anterior. Hay algo más firme que los cambios del mundo. La esperanza que brota de la higuera se enraiza.
En la confianza de que la verdad, el amor y la justicia de Dios son más sólidos que cualquier tempestad. Esta confianza no es una consigna abstracta. Es el sustento que permite soportar pruebas y perseverar en el bien. Construir sobre esa roca implica vivir con coherencia, predicar con vida y contribuir a que los brotes de bien se conviertan en cosechas duraderas. El cristiano que asume esta certeza vive con una libertad transformadora. Ya no está definido por las modas ni por las caídas temporales. Su identidad descansa en aquello que perdura. Desde esa base puede trabajar por la transformación del mundo sin desesperar. Porque sabe que sus acciones tienen significado dentro de un horizonte eterno. La pedagogía divina de los procesos lentos. La imagen de la higuera no solo habla de señales externas, sino también de la pedagogía de Dios, que se manifiesta en los procesos lentos. En un contexto donde todo se mide por la inmediatez. La higuera nos enseña que lo divino opera en la paciencia. Los brotes no aparecen de un día para otro. Son el fruto de un proceso silencioso que ocurre bajo la superficie. Así actúa Dios en el corazón humano. La conversión, la sanación emocional. La capacidad de perdonar. La madurez espiritual. Ninguna de estas realidades surge de un instante, sino de una sucesión de gestos, decisiones, renuncias y encuentros. En muchos momentos de la vida, el creyente siente que nada cambia, que los esfuerzos no dan fruto, que la oración no transforma. Sin embargo, la higuera recuerda que cuando los brotes finalmente aparecen, son la evidencia de un trabajo que ya llevaba tiempo realizándose en la intimidad de las raíces. La vida interior funciona igual. Mientras no vemos resultados visibles, Dios está trabajando en lo secreto, ajustando fibras, ablandando la dureza del corazón, sembrando paciencia, enseñando resiliencia. Confiar en esta pedagogía evita la desesperación y favorece una espiritualidad más realista y humana. Los brotes como metáfora de la acción oculta del espíritu. Cada brote que surge en la higuera es una metáfora de la discreta pero constante acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en el mundo. El Espíritu actúa sin ruido, sin imponerse, sin entrar por la fuerza. Sus intervenciones se perciben en la suavidad de los cambios interiores, en la reconciliación inesperada, en el gesto de compasión que nace sin planearlo, en el deseo repentino de orar después de un largo tiempo de aridez. Estos brotes espirituales son pequeños pero significativos. Anuncian un verano interior, una nueva etapa de gracia. Sin embargo, para reconocerlos necesitamos sensibilidad espiritual. Un corazón afinado. Quien vive disperso o atrapado en la superficie de las cosas no percibe esos brotes porque espera manifestaciones grandiosas o emociones intensas. Jesús, al compararse con la higuera, nos enseña a mirar la vida con ojos contemplativos, capaces de notar lo que otros pasan por alto. La renovación espiritual comienza así. No con explosiones de fervor, sino con pequeños indicios que, reconocidos y cuidados, se convierten en una transformación profunda y duradera. La responsabilidad de cuidar lo que empieza a brotar. Una vez que los brotes aparecen, la responsabilidad cambia.
Ya no basta con reconocerlos. Ahora hay que protegerlos. Como el agricultor cuida la higuera para que no se queme al sol, para que no sufra plagas, para que sus raíces tengan agua suficiente. Así el creyente debe cultivar los signos de vida que Dios despierta en él. Si brota un deseo de oración, hay que alimentarlo con fidelidad. Si aparece una intención de reconciliación, hay que dar el paso antes de que el corazón vuelva a cerrarse. Si nace una sensibilidad nueva hacia los más frágiles, hay que transformarla en obras concretas. Las realidades espirituales, como los brotes de la higuera, también pueden marchitarse si no se cuidan. Las distracciones, los apegos, las heridas no sanadas, la falta de perseverancia pueden sofocar lo que Dios empieza a hacer. De ahí que este pasaje sea una invitación a una espiritualidad activa. Dios inicia la obra, pero nosotros colaboramos con Él mediante prácticas constantes. Oración, examen interior. Acompañamiento espiritual, vida sacramental. Compromiso con el prójimo. No es que la gracia dependa del esfuerzo humano, sino que florece mejor cuando encuentra un corazón dispuesto. La lectura espiritual del tiempo presente. Jesús nos invita a leer los tiempos con la misma claridad con que se interpreta la higuera. Esto exige una mirada profunda hacia la realidad humana. El tiempo presente no es simplemente la fecha en un calendario. Es la combinación de oportunidades, desafíos, heridas, crisis y esperanzas que conforman el momento histórico que vivimos. Los brotes del reino se encuentran también allí. En la lucha contra la desigualdad. En la expansión de la conciencia ecológica. En los movimientos que defienden la dignidad de los vulnerables. En los avances en la comprensión humana y espiritual. Discernir los signos del tiempo implica reconocer qué cosas anuncian el verano del reino y cuáles anuncian el invierno del egoísmo. Hay estructuras que oprimen, dinámicas sociales que esclavizan, mentalidades que destruyen. Pero también hay semillas de justicia, redes de solidaridad, iniciativas que restauran. Quien vive desde la fe está llamado a distinguir estos signos y a colaborar con todo aquello que genera vida, esperanza y compasión. El Evangelio no invita a leer el mundo con miedo, sino con lucidez. Es posible encontrar los brotes si sabemos dónde mirar. Cuando el corazón se convierte en una higuera espiritual. La parábola nos invita a mirar también nuestro propio interior como una higuera que puede brotar o permanecer seca. Hay momentos en los que sentimos que nuestro corazón está en invierno. Incapaz de amar, distanciado de Dios. Desconectado de los demás. Atrapado en rutina sin alma. Sin embargo, Jesús no nos pide desesperarnos. Nos pide observar. Y en esa observación, muchas veces descubrimos que incluso en los inviernos más fríos existen signos pequeños de vida. Un corazón abierto al Evangelio es una higuera en proceso continuo de renovación. Brota cuando aprendemos a perdonar. Cuando recuperamos la capacidad de sorprendernos. Cuando dejamos de justificarnos. Y nos dejamos moldear. Cuando buscamos la verdad interior sin miedo. Ese brote puede ser tan sencillo como un nuevo deseo de empezar.
Un anhelo de volver a la oración. Una necesidad de reconciliarse con alguien. Una curiosidad por comprender mejor la fe. Nada de esto debe despreciarse. Son señales de que el verano de Dios se acerca. La palabra que permanece como refugio en tiempos convulsos. La afirmación final sobre la permanencia de la palabra. Es un pilar de estabilidad en un mundo que cambia. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. Su promesa no se ajusta a las modas históricas ni a los intereses de turno. Cuando todo se tambalea, la palabra permanece como refugio. Esta certeza no es una escapatoria, sino una raíz. Permite que el cristiano viva sin miedo al futuro. Porque sabe que hay una verdad que no se eclipsa. Un amor que no retrocede. Una misericordia que no se agota. Esta permanencia da forma a una espiritualidad de confianza. Una confianza que no se basa en los resultados inmediatos, sino en la certeza de que Dios cumple su promesa. Quien vive sostenido por esa palabra encuentra una estabilidad que las circunstancias no pueden arrebatar. En un mundo lleno de incertidumbres, la permanencia de la palabra es un faro que orienta. Una brújula que no falla. Una seguridad que permite caminar con serenidad en medio de la tormenta. La fidelidad como respuesta al Dios que permanece. Si la palabra de Dios no pasa, entonces la respuesta humana más coherente es la fidelidad. No una fidelidad rígida o estancada, sino una fidelidad viva, dinámica, que se adapta sin traicionarse, que resiste sin endurecerse. Esta fidelidad se manifiesta en la perseverancia en la oración, en la constancia en el servicio, en la coherencia ética incluso cuando nadie mira. Un cristiano fiel no es quien nunca falla, sino quien siempre vuelve. Quien reconoce sus caídas, pero no renuncia a levantarse. Quien permite que su vida sea un reflejo, aunque imperfecto, de la permanencia divina. La fidelidad también implica resistir las tentaciones del abandono, del miedo y del conformismo. En un ambiente donde la palabra compromiso sufre un desgaste creciente, la fidelidad cristiana brilla como una forma de amor madura. Cuando Jesús afirma que su palabra no pasará, invita a sus discípulos a imitar esa permanencia, a través de una vida que sea testimonio de constancia y entrega. El verano espiritual como símbolo de plenitud. Cuando Jesús habla del verano, no se refiere simplemente a una estación del año. Habla simbólicamente de un tiempo de plenitud, de cosecha, de madurez espiritual. En ese verano interior, el creyente experimenta la consolación, la claridad, la fuerza renovada, la alegría profunda que no depende de circunstancias externas. Es la etapa en la que uno siente que la vida, después de largos inviernos, finalmente se abre. La oración fluye con más naturalidad. Las relaciones sanan. El corazón se vuelve más compasivo. La esperanza más sólida. Sin embargo, la plenitud no llega sin pasar antes por el proceso de invierno, brote y crecimiento. La higuera enseña que no hay atajos. El verano llega para quienes han permanecido fieles. Para quienes han cultivado, regado y esperado. De este modo, la enseñanza de Jesús no solo describe un hecho espiritual, sino también una promesa. Para quienes perseveran en el camino. Un llamado a vivir despiertos ante la presencia de Dios.
La parábola concluye con un llamado implícito a la vigilancia espiritual. No una vigilancia temerosa, sino atenta. Todo aquel que reconoce los brotes en la higuera desarrolla una sensibilidad para discernir la presencia de Dios en su vida diaria. Vivir despierto significa no dejar que los días pasen sin preguntarnos: ¿qué está haciendo Dios en nosotros? ¿Qué oportunidades nos ofrece? ¿Qué invitaciones nos susurra? A veces la acción divina no llega como un relámpago, sino como un susurro. Solo el corazón despierto lo escucha. Esta vigilancia se traduce en una forma de vivir más consciente. Atender a los signos de nuestra propia interioridad. A los movimientos del espíritu. A las necesidades de quienes nos rodean. Un creyente despierto es un instrumento eficaz. Da al reino porque sabe cuándo actuar. Cuándo callar, cuándo avanzar, cuándo esperar. Vive en diálogo constante con Dios. Porque reconoce que Él habla también a través de los brotes más pequeños. La transformación interior como signo del reino que se acerca. Cuando Jesús invita a leer la higuera para reconocer la cercanía del reino, no está pensando en algo externo que desciende repentinamente, sino en una transformación interior, que va creciendo hasta hacerse visible. El reino comienza en el corazón, y luego se despliega hacia el exterior. Por eso, uno de los signos más elocuentes del verano espiritual es la transformación profunda de aquello que hasta ahora permanecía estancado. Cambiar no es solo modificar conductas. Es permitir que Dios reordene nuestros deseos, purifique nuestras intenciones y sane las heridas que configuran nuestro modo de amar. Este proceso no es sencillo, porque implica una apertura honesta a la verdad de uno mismo. Allí es donde la higuera sirve de espejo. ¿Qué áreas de mi vida están brotando? ¿Cuáles permanecen frías? ¿Dónde se anuncia el verano y dónde persiste el invierno? La reflexión honesta no busca culparnos, sino reconocernos en tránsito. El Evangelio no exige perfección inmediata. Pide apertura constante. El reino se acerca, pero no avanza sin nuestra colaboración libre y consciente. La gracia que trabaja desde lo pequeño y lo oculto. El brote de la higuera destaca lo pequeño como escenario privilegiado de lo sagrado. Dios suele comenzar su obra allí donde casi nadie mira. Un acto de perdón silencioso. Una pequeña renuncia a un hábito destructivo. Un instante de oración sincera. Un pensamiento de misericordia. Son brotes que anuncian que la gracia está activa. El problema es que muchas veces despreciamos lo pequeño porque esperamos lo espectacular. La pedagogía de Jesús nos enseña lo contrario. Lo pequeño contiene en sí la potencia de lo grande. Como la semilla contiene el bosque. Reconocer esto nos libera de la exigencia de resultados inmediatos y grandiosos. Entender que la vida espiritual se construye desde lo pequeño nos ayuda a valorar cada gesto, cada intención, cada esfuerzo que hacemos por estar cerca de Dios. El reino no llega como un estallido repentino, sino como el crecimiento de un árbol que, con el tiempo, se vuelve firme, alto y frondoso. Los pequeños brotes de hoy serán los frutos de mañana si sabemos protegerlos y permitir que Dios siga obrando. La importancia de una mirada contemplativa en medio del ruido. La parábola de la higuera también denuncia, sin decirlo explícitamente, la ceguera espiritual que produce el ruido del mundo.
Vivimos rodeados de urgencias artificiales, de comparaciones constantes, de estímulos que fragmentan la atención y apagan el silencio interior. Sin una mirada contemplativa, resulta casi imposible ver los brotes de Dios. La contemplación aquí no se refiere a una técnica, sino a una actitud. Mirar la vida con calma, con hondura, con apertura a la presencia divina en lo cotidiano. Esta mirada contemplativa no nos aísla del mundo, sino que nos hace más sensibles a lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Donde otros solo ven rutina, el contemplativo ve una oportunidad. Donde otros ven problemas, el contemplativo ve desafíos que pueden convertirse en bendición. Y donde otros no ven nada, el contemplativo detecta un brote minúsculo que anuncia la llegada del verano espiritual. La contemplación, por tanto, es el instrumento que nos permite leer los signos que Jesús nos enseña a buscar. La espera confiada ante lo que aún no entendemos. Hay etapas de la vida en las que mirar la higuera no ofrece consuelo inmediato. No hay brotes, no hay señales visibles. No hay cambios perceptibles. En esos momentos, la tentación es pensar que Dios guarda silencio, o que sus promesas han quedado suspendidas. Pero la parábola nos recuerda que la ausencia de brotes no implica ausencia de vida. A veces, las raíces trabajan con mayor intensidad precisamente cuando, en la superficie todo parece quieto. La espera confiada es un arte espiritual que se aprende lentamente. Consiste en mantener la fe incluso cuando no hay señales externas que la sostengan. Es la capacidad de decir: no lo veo aún, pero confío en que viene. Esta forma de esperar transforma la desesperación en serenidad. Y la ansiedad en abandono confiado. Es la espera de quien sabe que Dios jamás se olvida de su obra y que la primavera llega. Incluso cuando el invierno parece interminable. El reino como renovación constante y no como evento aislado. Jesús nunca presenta el reino como un suceso único, sino como un proceso permanente. La higuera no brota solo una vez. Brota cada año, en cada temporada, en cada ciclo. Así también funciona la vida espiritual. Hay temporadas en las que florecemos. Otras en las que crecemos. Otras en las que damos fruto. Y otras en las que pareciera que descendemos a la quietud. Todos estos ciclos forman parte del itinerario cristiano. Reconocerlos evita la frustración. Y promueve una fe realista, sólida y madura. El error sería pensar que el reino se manifiesta únicamente en los momentos de esplendor espiritual. La higuera enseña que el invierno es parte del proceso, que la poda es parte de la vida, que la sequedad también educa, que la oscuridad puede ser fértil. Así, el reino se revela en la plenitud, pero también en las grietas por donde Dios se cuela para sanar. Esta visión renovada nos invita a valorar cada estación de la vida como un lugar donde Dios actúa con una pedagogía distinta. El corazón como espacio donde Dios escribe su promesa. Cuando Jesús afirma que su palabra no pasará, nos recuerda que lo más estable de nuestra vida no son nuestras capacidades, sino la promesa de Dios inscrita en nuestro corazón. Y es precisamente ahí donde el Señor escribe de manera continua, aunque muchas veces no lo notemos. Cada vez que experimentamos paz después de una tormenta interior. Esa es la palabra cumpliéndose.
Cada vez que encontramos fuerza para levantarnos una vez más. Esa es la palabra sosteniéndonos. Cada vez que el amor vence a la dureza. Esa es la palabra brotando en nosotros. El corazón humano es el terreno donde esa promesa se encarna. Pero como todo terreno, necesita cuidado. Necesita limpieza, necesita luz. La palabra permanece. Pero nuestra capacidad de recibirla debe renovarse continuamente. Por eso la higuera es imagen del corazón. Si está descuidado, sufre. Si está regado, florece. La permanencia de la palabra nos asegura que Dios no se rinde con nosotros, incluso cuando nosotros mismos dudamos. Él continúa obrando, brotando, renovando. La perseverancia como camino hacia la madurez espiritual. Si los brotes anuncian el verano, la perseverancia es lo que permite llegar hasta él. Muchas personas comienzan bien la vida espiritual, pero abandonan cuando no ven frutos rápidos. Jesús nos enseña que la fe madura cuando persevera más allá de los resultados visibles. La perseverancia no es obstinación. Es amor sostenido en el tiempo. Es fidelidad al camino incluso cuando se vuelve estrecho. Es confiar en la semilla incluso antes de que surja la primera señal de vida. Perseverar es también resistir el desánimo espiritual, que tantas veces se presenta como un invierno interno. Pero incluso allí, seguir caminando. Seguir orando, seguir creyendo. Crea un espacio para que Dios actúe. La perseverancia es el terreno donde la palabra que no pasa encuentra raíces profundas. Y esas raíces sostienen al alma cuando llegan las tormentas que pretenden arrancarla. Reconocer el verano espiritual en la vida de los demás. Una tentación frecuente es observar únicamente la propia higuera y olvidar que Dios también obra en la vida de quienes nos rodean. Muchas veces, ver el brote en el otro nos inspira, nos consuela, nos orienta. El crecimiento espiritual no es un camino aislado. Es una obra comunitaria. Reconocer el verano en el hermano o la hermana es motivo de alegría y esperanza. Es celebrar que Dios actúa con creatividad y variedad. Que su gracia se despliega de formas distintas en cada persona. Ver el brote en el otro también nos invita a acompañarlo. A incluirnos en su proceso. A ofrecerle apoyo cuando su fe tambalea. A sostenerlo cuando sus brotes parecen marchitarse. La higuera que brota en el hermano es un recordatorio de que el reino avanza más allá de nuestra historia individual. Y que Dios está escribiendo capítulos hermosos en la vida de personas que quizá jamás imaginamos que florecerían. La higuera como símbolo de la esperanza activa y no pasiva. El Evangelio nos enseña que esperar no es cruzarse de brazos. La espera cristiana es activa. Está llena de gestos, de decisiones, de siembra constante. La higuera brota porque ha sido fiel a su naturaleza. Nosotros brotamos cuando vivimos fieles a aquello para lo cual fuimos creados. Amar. La esperanza, entonces, se convierte en una fuerza dinámica que nos impulsa a actuar. Es una esperanza que se convierte en servicio, en ternura, en compromiso con la justicia. Vivir con esperanza activa es mantener el corazón dirigido hacia Dios, incluso en medio de la confusión. Es creer que el bien tiene la última palabra. Es cultivar la paz en un mundo ansioso.
Es ser signo del verano de Dios para quienes aún viven en invierno. Es convertirse en brote para otros. En anuncio de lo que está por venir. En señal viva de que la palabra no pasa. La urgencia silenciosa de la conversión. Cuando Jesús invita a observar la higuera y todos los árboles, introduce una pedagogía divina que no siempre comprendemos. La conversión no nace del miedo, sino de la lectura interior de los signos que Dios coloca alrededor de nuestra vida. La urgencia que Jesús comunica no busca apresurarnos, sino despertarnos. Es una urgencia silenciosa, no estridente. Una llamada dulce, pero firme. La conversión no consiste simplemente en corregir errores, sino en permitir que el amor de Dios penetre zonas de nuestra vida donde antes no habíamos querido que entrara. Jesús nos enseña que la cercanía del reino se percibe igual que la primavera. Suavemente, pero con una fuerza que lo transforma todo. La conversión nace cuando entendemos que Dios no quiere castigarnos, sino madurarnos, hacernos fértiles, despojarnos de todo invierno interior para permitir que brote la vida verdadera. En cada detalle del Evangelio hay una voz que nos recuerda que el tiempo es hoy, que el instante es ahora, que la gracia está presente, esperando ser abrazada. La madurez espiritual como fruto de la observación. El Señor no nos pide que adivinemos el futuro, sino que aprendamos a observar la vida como Él observa el corazón. La madurez espiritual no surge repentinamente, sino como el crecimiento lento de un árbol que ha recibido agua, luz y cuidado constante. Por eso Jesús insiste tanto en la capacidad de leer los signos. Quien sabe leer su vida puede descubrir dónde Dios está obrando, dónde necesita podar, dónde quiere hacer florecer. La madurez espiritual se manifiesta en la serenidad con la que afrontamos los cambios, en la paciencia que nos permite esperar sin desesperarnos, en la mansedumbre que nos impide reaccionar con violencia cuando algo se rompe o se pierde. Observar la higuera significa observarnos a nosotros mismos, con honestidad, con misericordia y sin miedo, reconociendo que Dios está más cerca de lo que percibimos, y que el crecimiento interior es obra tanto de nuestra docilidad como de la gracia que nos sostiene. La raíz profunda de la esperanza. Jesús asegura que el reino de Dios está cerca. Y en esa afirmación se esconde la raíz más profunda de la esperanza cristiana. No se trata de un optimismo ingenuo ni de una ilusión pasajera, sino de la certeza de que Dios nunca abandona la historia. Cuando la higuera reverdece, no lo hace por azar. Lo hace porque la vida empuja desde dentro. Porque el sol la atrae, porque la savia fluye. Así también nuestra esperanza brota cuando dejamos que Dios actúe en nuestro interior. No nace de las circunstancias, sino de la presencia de Dios que sostiene nuestras fragilidades. Esta esperanza tiene raíces profundas, capaces de mantenernos firmes incluso cuando la vida parece oscurecerse. Jesús nos pide que miremos la higuera para que entendamos que, aunque los tiempos parezcan fríos o estériles, la primavera de Dios siempre llega. Siempre sorprende, siempre restaura. El reino que avanza en lo cotidiano. Cuando Jesús habla del reino, no se refiere a un acontecimiento remoto, sino a una realidad que avanza silenciosamente en lo cotidiano. El reino se hace presente en los gestos pequeños,
En las palabras honestas. En los silencios que curan. En las decisiones que brotan del amor. La cercanía del reino no es algo que se pueda medir con calendarios, sino algo que se percibe en la transformación interior que vamos experimentando. Por eso Jesús compara la proximidad del reino con el cambio de estación. No llega de repente, pero llega con certeza. El desafío para nosotros es aprender a descubrirlo en la rutina, en lo aparentemente sencillo, en aquello que el mundo desprecia por considerarlo insignificante. Allí, precisamente allí, Dios va abriendo brechas de luz que terminan por iluminar la totalidad de la existencia. La fidelidad de Dios como sostén del corazón. Cuando Jesús declara que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, nos está regalando una verdad que sostiene al alma en medio de las tormentas. Todo lo visible es inestable. Todo lo material es frágil, todo lo humano es limitado. Lo único que permanece es la fidelidad de Dios, expresada en la palabra que sale de su boca. Y cuando Dios habla, no lo hace para llenar un espacio, sino para crear vida, para sostener corazones desgastados, para levantar espíritus cansados. La fidelidad de Dios es un refugio, un ancla, un abrazo que no se retira. En un mundo lleno de incertidumbre, Jesús nos invita a reposar en lo único que permanece. Su voz eterna, su promesa inquebrantable, su amor sin sombras. La transformación que nace de escuchar. En la afirmación de que sus palabras nunca pasarán. Jesús también nos recuerda que la verdadera transformación del corazón no se produce por presión exterior, sino por escucha interior. Las palabras del Señor tienen una fuerza creadora que despierta lo dormido, sana lo herido y libera lo que está atado. Cuando escuchamos de verdad, no solo con los oídos sino con el alma, permitimos que la semilla de la palabra eche raíces en nosotros. Y esa palabra jamás envejece, jamás caduca, jamás se desgasta. Cada vez que la meditamos, brota nueva. Cada vez que la acogemos, renueva algo dentro de nosotros. La transformación espiritual nace de esta escucha fiel, de este encuentro íntimo con la voz, que permanece cuando todo lo demás se derrumba. La paciencia divina que acompaña nuestro crecimiento. Al usar la imagen de la higuera, Jesús también nos muestra cómo es la paciencia de Dios. Él no exige frutos inmediatos. No acelera los procesos. No se desespera con nuestras caídas. Dios acompaña cada etapa, cada brote, cada pequeño avance. Su paciencia es tan profunda como su amor. A veces nosotros quisiéramos cambios instantáneos. Liberaciones rápidas, respuestas urgentes. Pero la vida espiritual, al igual que la naturaleza, tiene ritmos que no se pueden forzar. Dios respeta esos ritmos mientras nos guía. Nos corrige sin aplastar, nos anima sin presionar. Nos forma sin violentar. La higuera florece cuando llega su momento. Así también nosotros. Y Dios sabe esperar con ternura ese momento. El tiempo de Dios y el tiempo humano. Una de las enseñanzas más silenciosas. Dao pasaje es la diferencia entre nuestro modo de contar el tiempo y el modo en que Dios lo contempla. Nosotros vivimos en la prisa, contando días, midiendo avances, comparando tiempos. Dios vive en la plenitud, no en la prisa.
Su tiempo no es retraso ni adelanto. Es perfección. Por eso Jesús dice que cuando veamos las señales, sabremos que el reino está cerca. No porque Dios se acerque, sino porque nosotros finalmente podremos reconocerlo. El tiempo humano se angustia por lo que pasa. Pero el tiempo de Dios se alegra por lo que madura. La higuera revela que el plan de Dios nunca llega tarde, llega cuando puede dar más fruto. Cuando la gracia ha preparado el terreno. Cuando el corazón está listo para recibir sin perderse. La promesa de una nueva creación. La afirmación de Jesús sobre el paso del cielo. Y la tierra no es un mensaje de destrucción, sino una promesa de renovación. La creación visible, tal como la conocemos, es hermosa pero limitada. Dios no la destruirá por capricho, sino que la transformará para que participe plenamente de su gloria. Cuando Jesús dice que todo pasará, está anunciando que lo imperfecto dará lugar a lo perfecto, que lo transitorio abrirá camino a lo eterno, que la historia desembocará en un nuevo amanecer sin ocaso. Y en medio de esa transformación, la palabra de Dios será el puente, la luz y la garantía de que nada se perderá para quien permanezca unido a ella. La invitación a un corazón vigilante. En las palabras de Jesús resuena una invitación continua a la vigilancia interior. No como un estado de alerta ansiosa, sino como una actitud de amor atenta. Un corazón vigilante es aquel que reconoce el paso de Dios en los detalles más sencillos, que no se adormece en la rutina ni se endurece en la indiferencia. Jesús compara las señales del reino con los brotes de la higuera porque quiere que aprendamos la mirada del discípulo. Una mirada que no se distrae, que no se pierde en lo superficial, que no vive apagada. Ser vigilante significa que el alma permanece despierta al susurro de Dios, que reconoce cuando su gracia toca, purifica, consuela o corrige. En este pasaje, Jesús nos recuerda que quienes aman no se duermen espiritualmente, porque el amor mantiene siempre encendida la lámpara del corazón. El despertar espiritual como fruto del reconocimiento. La capacidad de reconocer la cercanía del reino no proviene de una inteligencia superior, sino de un corazón dócil. Despertar espiritualmente no es descubrir algo nuevo, sino ver con claridad aquello que siempre estuvo delante de nosotros. Así como la higuera anuncia la primavera, la vida nos ofrece signos constantes de la presencia divina. Una palabra que toca, un silencio que sana. Una experiencia que ilumina. Una herida que se convierte en puerta. Jesús no pide que generemos esos signos, sino que los reconozcamos, porque ellos ya están actuando en nuestra historia. Despertar es comprender que Dios no está distante ni escondido. Está en movimiento, obrando en cada etapa, guiando nuestros pasos incluso cuando no lo advertimos. La estabilidad interior que nace de la palabra. En un mundo que cambia constantemente, Jesús se presenta como el único fundamento que no se derrumba. Cuando declara que sus palabras no pasarán, está ofreciendo un refugio para el alma en tiempos de inseguridad. La estabilidad interior no consiste en controlar las circunstancias, sino en apoyarse en aquel cuya fidelidad no fluctúa. Las palabras de Jesús son roca en medio del vaivén de la vida, luz en medio de las sombras, certeza en medio de las dudas.
cuando el corazón se apoya en la palabra, adquiere una estabilidad que nada ni nadie puede arrebatar. No es una estabilidad rígida, sino flexible y viva, como la de un árbol profundamente enraizado, que resiste los vientos sin quebrarse. La revelación de un Dios que guía suavemente. El modo en que Jesús utiliza la analogía de la higuera revela el estilo de Dios. Un Dios que guía sin forzar, que enseña sin presionar, que invita sin imponer. Él se revela en la suavidad de los procesos naturales, en los cambios lentos pero seguros, en la delicadeza de los ritmos que Él mismo instauró en la creación. Dios no irrumpe de forma violenta en la vida del creyente, sino que se manifiesta como la luz, que despeja la noche progresivamente. Por eso Jesús pide que observemos los árboles, para que aprendamos que el crecimiento espiritual es una obra silenciosa, constante, paciente, donde cada paso tiene sentido aunque no se vea de inmediato. La suavidad de Dios es una de sus pedagogías más profundas. El dinamismo misterioso del reino. El reino de Dios no es un evento estático, sino un dinamismo continuo que avanza en el interior de las personas y en la historia. Aunque muchas veces no somos conscientes de su acción, el reino se despliega como una corriente de gracia que transforma todo lo que toca. Jesús no describe el reino como un fenómeno espectacular, sino como un desarrollo progresivo que se manifiesta en signos discretos. Esto nos enseña que el verdadero poder de Dios no se impone, sino que se infiltra en la vida cotidiana transformándola desde dentro. El dinamismo del reino es una corriente imparable, que madura corazones, restaura heridas, ilumina caminos y produce frutos incluso en suelos que parecían secos. La fidelidad del discípulo frente al paso del tiempo. El pasaje también toca la relación entre el discípulo y el tiempo. Mientras el mundo se inquieta por lo que pasa, Jesús invita a una fidelidad que trasciende los cambios. La fidelidad no es una emoción, sino una decisión que se renueva cada día. Exige constancia, profundidad y un amor que no depende de las circunstancias. La higuera nos enseña que la vida tiene etapas, y que cada una posee su belleza y su propósito. Ser fiel significa abrazar el presente que Dios nos da, sin nostalgia del pasado ni miedo al futuro. Jesús quiere que su palabra sea la brújula que oriente nuestra fidelidad, porque ella nos confirma que, aunque todo pase, el amor de Dios permanece. La belleza oculta en los procesos espirituales. Jesús nos invita a contemplar la belleza que existe en los procesos, no solo en los resultados. La higuera no es hermosa únicamente cuando da fruto. También lo es cuando brota, cuando florece, cuando se prepara. Del mismo modo, la vida espiritual tiene momentos de germinación, de espera, de crecimiento silencioso que muchas veces no valoramos. Pero Dios ve belleza en cada etapa. La belleza de un corazón que empieza a perdonar, aunque aún duela. La belleza de un alma que intenta levantarse después de haber caído. La belleza de un espíritu que busca a Dios aunque todavía no lo sienta. En este pasaje, Jesús nos enseña a honrar cada pedazo del camino, porque todo es parte de la obra que Él está realizando en nosotros. La ternura divina que sostiene nuestras fragilidades. El Señor comprende nuestras fragilidades, nuestras dudas, nuestras oscilaciones.
Por eso utiliza imágenes tan humanas y cercanas. La higuera no es un símbolo perfecto. Es un árbol común, con ciclos visibles, con tiempos de sequedad y tiempos de abono. Jesús la usa porque sabe que nuestra vida también tiene estaciones. Y Él no nos rechaza por ello. Dios sostiene nuestras fluctuaciones con ternura, como un jardinero que conoce la tierra que trabaja. Él no exige frutos fuera de temporada, ni reclama lo que todavía no podemos dar. Su ternura respeta nuestros procesos, acompaña nuestras heridas y celebra cada avance. En esta comparación, el Señor nos recuerda que no estamos solos en nuestro crecimiento. Estamos cuidados, guiados y amados. El llamado a vivir con profundidad. La meditación de este pasaje nos invita a vivir con mayor profundidad. A no quedarnos en la superficie de las cosas. A mirar más allá de lo aparente. La vida espiritual no se alimenta de impulsos pasajeros, sino de una conexión real con Dios, que se fortalece en la contemplación constante de su presencia. Mirar la higuera es mirar nuestra propia alma con profundidad. Ver donde hay vida, donde hay sequedad, que brota, que se estanca, que necesita poda. Jesús nos llama a una vida espiritual profunda, no superficial. A una fe sólida, no emocionalmente instable. A un discernimiento que brota del silencio, no del ruido. La profundidad es el espacio interior donde Dios se revela de manera más intensa. La transformación silenciosa del corazón humano. En la imagen de la higuera que brota hay un mensaje profundo sobre cómo Dios actúa en el corazón humano. Muchas veces esperamos cambios repentinos, respuestas rápidas. Milagros visibles que nos demuestren que Dios está obrando. Sin embargo, la transformación auténtica casi siempre ocurre en silencio. En lo profundo, sin ruido ni espectáculo. El crecimiento del alma, como el crecimiento de los árboles, sucede mientras nadie mira, mientras todo aparenta quietud. Jesús quiere que confiemos en esos procesos que no se ven, en esas semillas de fe que parecen pequeñas pero que contienen vida abundante. El reino se construye desde dentro, paso a paso, día tras día. Y cada avance, por pequeño que sea, revela que la primavera espiritual se acerca. La enseñanza de Jesús. En este pasaje es un llamado profundo a vivir con un corazón despierto, sensible y atento a los movimientos de Dios en la historia y en nuestra propia vida. La higuera que brota es un símbolo dulce y a la vez exigente. Nos recuerda que la presencia del Señor no irrumpe de manera espectacular, sino que se revela en signos pequeños, en detalles silenciosos, en procesos que requieren contemplación, paciencia y discernimiento. Jesús nos invita a no pasar por alto esos brotes espirituales que parecen insignificantes, porque en ellos se anuncia el reino que ya está germinando, creciendo, madurando. La verdadera sabiduría cristiana consiste en reconocer a tiempo esos signos de vida nueva, de esperanza renovada, de gracia que quiere abrirse paso incluso en terrenos áridos. Este pasaje también nos confronta con una verdad que purifica el alma. Todo lo creado pasa, todo lo humano se transforma. Todo lo terrenal se desgasta. Nada en este mundo es absoluto ni definitivo. Sin embargo, esta fugacidad no debe llevarnos al temor, sino a la libertad interior.
cuando Jesús proclama que el cielo y la tierra pasarán. Está desatándonos de la ilusión de permanencia que a veces nos esclaviza. Y al mismo tiempo, nos regala un punto firme donde apoyarnos. Su palabra eterna, poderosa, viva, que no se desvanece ni se diluye. La palabra es el ancla segura en medio de los cambios. La luz que no se apaga en las crisis. El fundamento que no tiembla cuando todo lo demás se tambalea. Pero sobre todo, Jesús nos regala una certeza que sostiene todo nuestro camino. Dios está cerca. Su reino no es una amenaza, sino una promesa, no es un motivo de miedo, sino una invitación a la esperanza. Cada brote de la higuera nos recuerda que la cercanía de Dios no es un concepto abstracto, sino una presencia real que acompaña, renueva, ilumina y fortalece. Su palabra permanece para decirnos una y otra vez: no temas, estoy contigo. Y esa verdad basta para llenar de sentido la historia entera y cada momento de nuestra vida. Esta conclusión nos invita, finalmente, a vivir anclados en lo eterno. A caminar con serenidad en medio de lo pasajero. A reconocer los brotes del reino en nosotros y a nuestro alrededor. A dejar que la palabra sea nuestra guía y nuestro descanso. A esperar no con ansiedad, sino con confianza. A mirar la vida con ojos que saben leer los signos de Dios. Porque quien se deja guiar por esta luz descubre que, aunque todo pase, el amor de Dios no pasa nunca, y en él se encuentra la estabilidad que el alma busca, y la paz que ningún cambio puede robar.